del monumento de la Alhambra en Tenerife como un bien del patrimonio mundial en 1984 y el 30 aniversario de la inscripción del barrio del Albaicín como un bien coordinado y reunido en una sola epígrafe, con el epígrafe de la Alhambra del 314. Me parece recordar que el epígrafe de la Alhambra con el Albaicín se ha puesto con el mismo número, pero con un bis a continuación. Bien, estamos aquí reunidos un grupo de personas que lo que nos tenemos en común en realidad es que los 5 tuvimos algo que ver en la tramitación del expediente para la solicitud de la inscripción del Albaicín como patrimonio mundial, porque Antonio Jara era el alcalde de Granada en aquella época, Paco Peña era arquitecto municipal, Paco Salazar y yo trabajábamos en el Colegio de Arquitectos en el Departamento de Comunicación y colaboramos con el Ayuntamiento en esta iniciativa, y Javier Algarra era un fotógrafo profesional adscrito al gabinete de prensa, me parece, al gabinete de prensa del Ayuntamiento de Granada durante 40 años. Y Antonio Jara, todo el mundo lo conoce, no hace falta presentarlo, fue alcalde de Granada entre 1979 y 1991. También estuvo adscrito al Consejo Consultivo de Andalucía y su gran vocación realmente es la de profesor de universidad, es donde ha vuelto siempre, que la política no le ha dejado de ser satisfactoria. Francisco Peña, arquitecto, también supongo que es conocido por todos ustedes porque lleva muchísimo tiempo trabajando en Granada y ha trabajado mucho tiempo en el Ayuntamiento de Granada, desde 77 al 89. Ha sido profesor de urbanismo de la Universidad de Granada en la Escuela de Arquitectura del 98 al 2020. Ha sido también miembro de la Comisión Técnica del Patronato de la Alhambra Generalife durante 5 años. Director de la revisión del Plan General del año 1985, que era una época muy próxima a la declaración de la Alhambra como Patrimonio Mundial, y miembro del equipo redactor del PERRI Albaicín 2024, que después a lo mejor nos contará alguna novedad en esta tarde. Francisco Salazar, a mi derecha en el fondo, es periodista, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, en la rama de periodismo en 1977. Fue director durante mucho tiempo del Departamento de Información del Gabinete de Prensa de los Colegios de Arquitectos de Andalucía Oriental y de Granada. Realmente fue una de las personas, junto conmigo y algún equipo más, que conseguimos poner en marcha aquel departamento que hasta ese momento no existía, y se puso en marcha el departamento primero en el Colegio Autonómico, en el Colegio Multiprovincial de Andalucía Oriental, y luego en el de Granada. Ha sido vicepresidente de la Sociedad de la Prensa de Granada y codirector y coproductor de Descubre tu Ciudad, que son actividades de la Consejería de Fomento que estaban destinadas a divulgar los programas de rehabilitación ejecutados en Granada y Cádiz, entre ellos el del Bajo Albaicín. Javier Algarra, por fin, a mi izquierda, completó su estudio de fotógrafo, completó su estudio de Bellas Artes en la Facultad de Granada y obtuvo una beca nacional de Artes Plásticas y también la medalla de las Bellas Artes de la Real Academia de Granada. Ha expuesto en muestras colectivas junto a grandes referentes de la fotografía en España y también ha hecho exposiciones individuales en diversas ciudades españolas. Como piloto de ultraligero, se ha especializado en fotografía aérea, viajando por Europa, Rusia, Oriente Medio, África y Estados Unidos. Ha sido, como decía antes, fotógrafo del Ayuntamiento de Granada durante más de 40 años, encargándose preferiblemente de los asuntos de cultura y de patrimonio. También tiene una relevante obra de documentación e ilustración editorial para distintas administraciones y entidades privadas. Sin más, le paso la palabra a Antonio Jara, alcalde de Granada en la época en la que se inscribió la Alhambra en la lista de Patrimonio Mundial, para que nos cuente un poco la visión de la ciudad en aquella época. Antonio. Buenas tardes, muchas gracias, Luis. Quiero, inevitablemente, estoy obligado a agradecer la invitación que los organizadores me han hecho para participar en este acto, sin más motivo que el aludido por el presentador. Yo estaba allí, pero con los que están en la mesa compartí, efectivamente, como él ha dicho,
trabajo y garita durante unos años, lo cual me produce una especial satisfacción. Por otra parte, estoy en el centro artístico y agradezco la acogida que nos da, y concretamente y personalmente la que me hace a mí. No pocos desvelos tuve que dedicar en su momento también, en momentos de zozobra cultural y de agonía patrimonial, a algún desvelo también me provocó este centro, y en la medida en que pude, supe, también contribuí a lo que hoy es un importante centro cultural en la ciudad. Gracias a todos ustedes, sobre todo por estar aquí esta tarde y por querer compartir el espíritu y el objeto que ha motivado esta convocatoria. Este año se cumplen en efecto 40 y 30 años respectivamente de la inclusión de la Alhambra y el Albaicín en la lista de bienes del patrimonio mundial. Una lista que responde a los criterios de la Convención sobre Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, que aprobó la UNESCO en el año 1972. Aquello esa inclusión produjo una satisfacción indudable, legítima, tanto a nivel nacional como a nivel local. Pero también generó expectativas. Yo quiero pensar esta tarde con todos ustedes y con ellos si realmente esas expectativas se han visto cubiertas. Si yo no lo he entendido mal, aquí hemos de reflexionar, no conmemorar. Yo las conmemoraciones, ahora les diré lo que siento ante ellas, pero yo, si no he entendido mal, el objeto es rememorar, pero a la vez reflexionar en modo presente, colocarnos en modo presente para evaluar las consecuencias y, si llega el caso, reactivar algunos de los compromisos y de las muchas responsabilidades que todos tenemos cara a esos bienes culturales, tanto la Alhambra como el Albaicín. Por mi parte, ya lo acabo de insinuar, tengo que trasladarles una advertencia. El paso del tiempo y la reiteración protocolaria de algunas conmemoraciones puede acabar produciendo un cierto cansancio, algo de desencanto y, si me lo permiten, un cierto pesimismo. Yo personalmente lo siento así. A mí me pasa. Cuando celebro un cumpleaños, cuando pasan los días, cuando pasan los años y uno analiza la situación, yo tengo una sensación de cansancio, de agotamiento, de desencanto. A mí me cuesta mucho trabajo ya, a estas alturas de mi vida, luchar contra el pesimismo. Y antes de que ustedes se den cuenta, yo se lo digo, y así no nos engañamos. En lo que respecta a esta celebración, yo digo celebración, sí, pero sin euforia. Satisfacción, sí, pero modesta, vista la gravedad y la dimensión social de los problemas que tenemos. Optimismo escaso y esperanzas de cambio las que el escepticismo me puede autorizar. Pocas. Aunque hayamos de referirnos a dos bienes de valor universal excepcional, son las condiciones que requiere la Convención para estar incluidos en su lista, yo me voy a referir básicamente al Albaicín. Y lo hago así porque ellos saben más que yo del monumento, del conjunto monumental de Alhambra, y porque mi responsabilidad en aquellos años 80 era gestionar bienes públicos y servicios comunitarios, y eso
me forzaba a darle una cierta preferencia a un barrio de la ciudad, sin olvidar nunca la importancia y la centralidad del monumento de la Alhambra. Y hablando del Albaicín, permítanme acudir, para empezar, a una autocita literal. No deja de ser triste que quien se aproxime en estos días a Granada se lleve, junto al recuerdo de una belleza histórica difícilmente comparable, la punzante evidencia de que esa belleza ya no es el resultado de la vida de una colectividad integrada en el espacio de sus experiencias. Hubo un tiempo, sin embargo, en que esa fue la realidad del Albaicín, una comunidad integrada en un territorio. Pero de entonces a hoy, sigo leyendo, un proceso dramático ha ido erosionando y contradiciendo sistemáticamente el proyecto de vida que podía desarrollarse allí, hasta llegar a una situación desesperada. En Granada es hoy prácticamente unánime la conciencia de que a corto plazo debemos preguntarnos qué hemos hecho por nuestro patrimonio cultural y por el Albaicín en esos 48 años. Perdona, se está alargando un poco y tenemos que intervenir todos los demás. Dejamos las conclusiones para después de que termine, si te parece, y pasamos a la siguiente fase. Me queda una propuesta, no me voy a quedar en lo negativo. Tengo alguna idea para arreglar las cosas. Lo dejamos como traca final para el final de la intervención. Me parece bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias. A continuación yo voy a hablar muy brevemente sobre cuáles son las características y las implicaciones que tiene el hecho de incluir un bien en la lista de patrimonio mundial, pero muy brevemente, solamente para tener una idea más o menos de cuáles son los pasos que tiene que seguir esa tramitación. A continuación, Paco Peña contará cómo fue efectivamente esa tramitación en el seno del Ayuntamiento de Granada en aquella época de los años 80. Y finalmente Paco Salazar y Javier Algarra harán una visión un poco general de la situación social y política y cultural de la ciudad en aquella época. Bien, la Alhambra es patrimonio mundial desde el año 84, como ya acabamos de decir, el Albaicín desde el 94, y estamos conmemorando, como decía Antonio, no solamente recordando aquellas fechas, sino haciendo una especie de balance de para qué han servido estos 40 años y cuál es la situación en la que se encuentran ahora mismo los dos bienes patrimoniales que tienen muy diferentes, que tienen muy diferentes tratamientos. Sí, el patrimonio mundial se fundó en la UNESCO, en la Convención de París sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, y fue cuando se creó la lista de patrimonio mundial y se aprueban un documento titulado Directrices prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial, que es en la que se basa todo el ejercicio de control sistemático que hace la UNESCO a través de la institución común para controlar, para comprobar cómo está siendo el tratado los bienes y la analiza. También ahí se hablan de los procedimientos y cuál es la normativa que se tiene que seguir para los distintos procedimientos, ya sea la inscripción en la lista de patrimonio o cualquier otro sistema de control temporal.
El patrimonio mundial está integrado por bienes o sitios que poseen un valor universal excepcional, VV, como ha comentado anteriormente Antonio, que reflejan la importancia cultural o natural extraordinaria que tienen estos bienes que trascienden sus fronteras y que tienen un significado especial dentro de la historia de la humanidad. Este es el logotipo de la UNESCO, fundado en París en 1952. En todos sus documentos lo utilizan. Y las condiciones que debe reunir un bien para ser incluido en la lista de patrimonio mundial es principalmente que debe de acreditar que posee ese valor universal excepcional, el IVV. Para ello basta con que cumpla uno o varios de los criterios de selección establecidos por el Comité de Patrimonio Mundial en las directrices prácticas que hemos mencionado anteriormente. Los criterios de inscripción para la Alhambra fueron los números 3, 1, 3 y 4, que consisten en lo siguiente. El criterio número 1 consiste en representar una obra maestra del genio claro humano. El número 2, aportar un testimonio único o al menos excepcional sobre una tradición cultural o una civilización viva o no. Y el cuarto, ser un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción o de conjunto arquitectónico o tecnológico o de paisaje que ilustre uno o varios periodos significativos de la historia humana. Estas son las condiciones que reúne la Alhambra para haber sido inscrita en 1984 en la lista de patrimonio mundial. En cuanto a revisar los criterios que se emplearon 10 años después, fueron el cuarto, que coincide con el de la Alhambra, con el último que hemos leído de la Alhambra, y el quinto, que consiste en ser un ejemplo destacado de formas tradicionales de asentamiento humano o de utilización de la tierra o del mar, representativo de una o de varias culturas o de interacción del hombre con el medio, sobre todo cuando éste es vulnerable. También tienen que reunir las condiciones de autenticidad, integridad y protección. La autenticidad entendida como que deben ser evitadas las reconstrucciones que no estén apoyadas en una documentación científica original. La integridad, que consiste en evaluar el estado de conservación del bien y de sus atributos en relación con otros bienes semejantes del mismo periodo. Y la protección jurídica y mecanismos de gestión necesarios que tienen que ser reglamentados, ya sean de tipo tradicional o de tipo institucional. En la lista de patrimonio mundial hay 168 países integrados con 1.223 bienes en este momento, más 49 fronterizos que comparten distintos países. Italia figura en primer lugar con 60 bienes inscritos, China 59, Francia 54, Alemania 53, España 50 y 4 transfronterizos. En los últimos tiempos hemos perdido dos puestos en ese equipo. Antes éramos el tercero y ahora hemos sido adelantados por Francia y por Alemania. En España, las primeras inscripciones que se produjeron en la lista de patrimonio mundial después de su creación en 1972 fue 12 años más tarde, en 1984, en la convención de la UNESCO que se celebró en Buenos Aires. Con el número 312 se inscribe la Mezquita de Córdoba, con el 314 Alhambra y Generalife, con el 316 la Catedral de Burgos, con el 318 de Escorial y con el 320 el Parque Güell, Palacio Güell y la Casa Milán de Barcelona de Gaudí. Esta es una imagen de cada uno de estos monumentos que son dos pioneros en la inscripción de monumentos y de bienes españoles en la lista de patrimonio mundial. Alhambra de Granada, la foto del compañero, la Catedral de Burgos, el Escorial de Madrid y el Parque y Palacio Güell más la Casa Milán con el número 320. El patrimonio mundial en España, en la sesión de 1994 celebrada en Tailandia, fue cuando se decidió incluir al barrio del Albaicín en la lista de patrimonio mundial, formando desde entonces parte de la misma ficha de inscripción que la Alhambra, al formar un conjunto de bienes que son complementarios. De ese modo, el número 314 bis, Alhambra, Generalife y Albaicín, pasó a ser el sitio de patrimonio mundial con mayor extensión declarado actualmente en el país. En España existe también una organización de ciudades de patrimonio mundial, bueno, en el mundo entero, pero también incluyendo en España, organización de ciudades del patrimonio mundial que reúne a más de 300 ciudades que son titulares de al menos un bien inscrito en la lista de patrimonio mundial. Fue fundada en Fez en 1993 en Marruecos y en 2001 en Córdoba se constituyó en la Secretaría Regional de Europa del Sur y Mediterráneo,
que se dedica a poner en marcha proyectos comunes para estas ciudades de la zona mediterránea. Las ciudades que son patrimonio mundial, que forman parte de esta organización de ciudades de patrimonio mundial, del grupo de ciudades de patrimonio mundial, son Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de la Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda. No quiere decir que estas ciudades estén inscritas como conjunto, o sea, todo el conjunto urbano en la lista, sino que tienen bienes determinados, como Córdoba, por ejemplo, tiene la mezquita, pero tiene también Medina Zahara, que no están en el mismo lugar, ni siquiera tienen contacto físico, o sea que son sectores separados. Entonces yo, desde este punto de vista, pienso que Granada, no entiendo por qué no pertenece a ese grupo de ciudades del patrimonio mundial, que sería algo positivo, puesto que organizan actividades conjuntas. Y quizá aquí deberíamos de promover, como ya se ha dicho alguna vez en esta propia tribuna, con José Miguel y con Manolo Orozco, que deberíamos de promover la inscripción de monumentos renacentistas y barrocos en la lista de patrimonio mundial para aumentar nuestro peso y solicitar consecuentemente la adhesión al grupo de ciudades de patrimonio mundial, a ese grupo de ciudades españolas de patrimonio mundial. Estas mantienen una reunión anual el 16 de noviembre, dentro de poco, que se conmemora como Día de la Solidaridad de las Ciudades del Patrimonio Mundial y a la vez el Día Internacional del Patrimonio Mundial, que se celebra en todo el mundo. Existe también una lista de patrimonio mundial en peligro que puede ser no útil, cuyo objetivo es informar a la comunidad internacional de la amenaza que se cierne sobre las características auténticas de un bien inscrito en la lista de patrimonio mundial y, en consecuencia, fomentar la adopción de medidas correctivas. La inscripción de un bien en la lista de patrimonio mundial en peligro permite al comité de forma inmediata asignar asistencia de emergencia al bien amenazado con cargo al Fondo de Patrimonio Mundial. Yo aquí tengo mis dudas de si realmente se trata de esa asistencia, de una asistencia de tipo económico, o más bien pienso que sería de una asistencia de un puro sentido técnico, es decir, asistir con una comisión, con una delegación que se persone en la ciudad y que pueda ayudar de alguna manera a establecer las medidas correctoras para poder salir de la lista. Me pregunto si sería interesante solicitar para el Albaicín esta inclusión en la lista de patrimonio mundial, puesto que yo creo que reúne, como ha comentado ya Antonio, y seguramente vamos a coincidir todos los demás, reúne todas las condiciones necesarias para poder ser inscrita en una lista de patrimonio mundial en peligro. Y también valdría la pena saber qué consecuencias podría tener eso. En ese sentido podemos instar al ayuntamiento, que es el organismo que se encarga de, por lo menos, de iniciar todas estas gestiones para mover a su vez a la Consejería de Cultura y a su vez mover al Ministerio de Cultura, que son los que tienen voz delante de la UNESCO, para ver si sería conveniente solicitar esta medida para el barrio de Albaicín, mucho actualizado, y sobre todo la tendencia, que es lo más alarmante. Lo más alarmante del barrio no es solamente que está en que se encuentra, sino la tendencia que acabamos de comprobar con las palabras de Antonio, y es que va peor y sigue yendo peor. El proceso de inscripción, ya casi para terminar, en la lista de patrimonio mundial es bastante complejo, es un proceso que tiene varios pasos de ida y vuelta y que requiere de múltiples informes. Primero, el Estado parte tiene que hacer una especie de inventario de bienes que se llama lista indicativa, que es una serie de bienes que el Estado parte, que el Estado interesado piensa que pueden formar parte de la lista de patrimonio mundial. Entonces el Comité de Patrimonio Mundial, en la sede de París, hace una selección de candidaturas. Para considerar una propuesta de inscripción habrá que figurar previamente durante más de un año en esta lista indicativa. Es decir, primero el Estado parte tiene que formar esa lista, enviarla a UNESCO y luego esperar a que durante un año, digamos, que valide el proyecto. A partir de ahí, UNESCO estudia el expediente de la candidatura y a continuación también pasa a examinar in situ las condiciones del bien que se propone para verificar que todo lo que se contiene en el expediente realmente es cierto y también que no ha caducado, porque muchas veces con los plazos que se manejan en estas tramitaciones, pues puede que una vez que se llega a hacer la comprobación in situ, las condiciones se hayan podido verificar.
Luego hay una reunión anual del Comité de Patrimonio Mundial, que es justamente donde se decide qué bienes son inscritos en la lista de Patrimonio Mundial. El Comité de Patrimonio Mundial actualmente lo forman 21 estados partes, entre los cuales está España incluida. Y con esto termino esta breve exposición. Doy paso a Paco Peña para que nos comente cómo fue esta peripecia en el caso especial de la munición. Buenas tardes a todos. ¿Se me oye? Ahora sí. Este tipo de papel y los molesta. Bueno, ya me ha presentado Luis, y es cierto que no me se oye. Tiene que pegarse. Tengo una voz baja, tremenda. Digo que ya me ha presentado y efectivamente, como arquitecto municipal, colaboré estrechamente con el primer ayuntamiento democrático de la ciudad, que fue a partir del 79, me parece, ¿no, Antonio? Bien, la preocupación no solo de Granada y de los barrios históricos, la preocupación de casi todas las ciudades de España era el estado en que estaban, es decir, era un estado de deterioro tan tremendo, deterioro físico y deterioro social. No había escuelas, de ahí los acuerdos de la Moncloa, no había centros sanitarios, no había pistas deportivas, no había ni urbanización. Sería un poco curioso que Javier pusiera la foto de cómo era Granada en el año 79. Todos los ayuntamientos se esforzaron, yo llamo eso los planes de la democracia, porque al igual que Granada lo hizo Sevilla, Córdoba, Málaga, y bueno, y por supuesto Valladolid, Madrid, Barcelona. Quiere esto decir que casi el primer empeño de todos estos ayuntamientos fue hacer renacer o revitalizarse las ciudades donde vivían los españoles. El Ayuntamiento de Granada no fue una excepción. Y una de las primeras tareas que se impuso el Ayuntamiento de Granada era el Albaicín y el casco histórico. Y eso tiene un sentido. Primero porque son sitios donde la población, digamos, tiene unos niveles más deficitarios de calidad de vida urbana, lo sigue teniendo. Y porque hace falta una inversión fuerte y sobre todo porque algunos planeamientos anteriores pues fueron desastrosos. Es decir, recordaréis los que seáis, no digo de mi quinta, que ya es muy alta, pero el tema famoso de pasar, prolongar la Gran Vía, demoliendo gran parte del barrio de Realejo, el tema de los alijares en la Alhambra. Hubo una serie de operaciones basadas en el planeamiento anterior que realmente suponían una gravísima agresión a la ciudad en general. Bien, eso vino de la mano de un plan 51 que promovió Gallego Burín, que ha sido muy ensalzado, pero era una tramoya, perdón. El escenario urbano y todo eso lo controlaba, pero el resto de cosas era de gravedad. El mismo arquitecto municipal, Miguel Olmedo, padre, que escribe en este libro que ha enseñado Antonio Unese, dice, no, la verdad es que en el 51 el Albaicín era el Albaicín, un barrio más, y ahí está pues casitas con jardín y cármenes, y no, ahí está, no le prestamos ninguna atención. No obstante, la ciudad se revolvió mucho con esa postura de ese ayuntamiento y de los siguientes hasta el año 70 y tanto, y provocó que el ayuntamiento encargara el primer plan especial del Albaicín, que además fue Premio Nacional de Urbanismo y que lo redactó un arquitecto granadino, Juan López Jaén, y su mujer Adriana Vizquel. El plan era realmente, y lo ha dicho Antonio, era un plan bueno, porque como digo de esta intervención que estoy haciendo, os diré que los tres planes a partir de ese dicen las mismas cosas y proponen las mismas cosas, y no hay que tachar de que uno mejor o estamos absolutamente necesitados de redactar otro plan especial. Vamos a empezar a analizar qué es lo que hay que hacer, que eso es lo fundamental.
Mira, el plan del Juan López Jaén era muy bueno. Todavía se tramitó en tiempos del último ayuntamiento anterior a la Constitución y aprobó y se produjo la aprobación inicial y provisional con una información pública que tuvo más alegaciones que ningún plan hasta ahora en Granada. Granada se volcó en reclamar cosas para la y al final no llegó a aprobarse, me acuerdo del concejal de urbanismo que era don Carlos Sánchez, por el tercio sindical y un hombre muy progresista en su mentalidad, y me fui igual que fui a París con Antonio, me fui con Carlos a los ministerios de la República con el plan de del plazo a ver qué pasaba que no lo aprobaban definitivamente. La verdad es que los argumentos pues, eran un poco infranqueables porque era la normativa urbanística, la ley del 76, la falta de algunos informes sectoriales y al final aquello se quedó. Pero cuando yo en el ayuntamiento en el 80 ya dio instrucciones a la oficina de urbanismo de preparar el asalto, de llamar, entre comillas, a la UNESCO para, no sabíamos qué iba a dar la UNESCO, la verdad. Yo cuando me encontré allí no sé si era para pedir dinero, para pedir aliento, para pedir apoyo, pero la verdad es que el director general, el señor Embó, que era de Costa de Marfil, y el subdirector general Ahora, mira, cuando yo entro a la Alhambra a hacer fotos, estuve muchos años trabajando también de fotógrafo en la Alhambra, hacía de todo. Había un problema fundamental que era el tráfico, la subida al monumento era un horror. Y la verdad es que la consideración de tener que hacer este monstruo aquí estuvo consensuada, pero con su no menos crítica, porque siempre se había criticado estos museos como edificios monumentales, brutales, y que no tenían mucho sentido. Al final ha sido, en fin, envuelto en este marasmo de cemento tremendo, que por otro lado era lógico. No sé si hubiera sido más lógico llevárselo a la ciudad y crear un poco de filtración del turismo también en la ciudad antes de hacer esto, pero bueno, esto dio ya la puntilla definitiva a que determinados sectores de la ciudad murieran, definitivamente. Después se fueron recuperando, pero aquí se entraba y se salía de la ciudad y ya no se volvía a pisar en ningún aspecto de la ciudad. Pero es cierto que te pones a pensarlo, la ciudad, como veis, la Alhambra estaba lo mismo que ahora son con móviles, antes iban con esto. Problemas que había como en todo. El patio de los Leones ha sido algo que se ha ido transformando una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Esto es la Alhambra vista desde muchos sitios, mirar el patio de Leones durante una época. Esto, por ejemplo, era el aparcamiento anterior, ¿no? Era realmente local, no tenía precisamente el problema que tuvieron en los Alicares, aquí el Colegio de Arquitectos, como era realmente un sitio de debate importante en aquel momento. Ahora mismo está perdido en todos estos sentidos, pero entonces sí, y además tenía fuerza en la ciudad, tenía criterio, y las exposiciones y las mesas que se hacían, acudía gente que conocía el tema y además con mucha experiencia y muy vinculada y con un criterio que mandaba, ¿no? Que dominaba mucho después a la clase política del sur. Pero fijaros vosotros, por ejemplo, los accesos que teníamos, ¿no? Acordaros que eran los coches en la acera, el autobús que no cabía, de vez en cuando se atascaba uno, el carpo rozado, los aparcamientos por encima, esto era la entrada, no se podía ni tal. En fin, todo esto lo enseño como tal y no quiero tampoco. Una sola cosa más que es divertida, porque la sociedad en aquel momento tiene, nosotros la vemos cerca, pero tiene un aire tan distinto al que actualmente. Son cosas que sí, las hemos vivido mucho, pero veíamos personajes como este, ¿no? Un personaje de una dignidad absoluta, el cartonero, vestido trajeado, ¿no? No era un gañán, era un tío que vivía para llevarse su casa a cuestas o vender 4 cartones, ¿no? La calle tenía una paciencia y
que no tenía ni por casualidad la vida que vivimos ahora mismo. Esto era lo que se veía mucho. Estas gitanas que vivían estaban permanentemente por el centro de la ciudad, ¿no? Esto precisamente fue una foto de una revista en la que hay una publicación de Gerard Brennan que me pidió estar, en fin, y también de Perro Andaluz. Evidentemente hoy día ve esto y tienes que pensarte mucho que la señora está tal, ¿no? Por la ley de bienestar animal y muchas leyes. Pero en fin, que vamos, evidentemente la cuestión económica se mantenía igual. Un señor jubilado mirando sus pesetillas y viendo la cuenta de 60 pesetas, que son 30 céntimos de hora, y aquello era pues los precios del momento, ¿no? Esta foto que fue viral, se hizo viral, aparece en un libro sobre la Malafollada granaína, que son dos señores en una esquina, en una casa, no se saludan, cada uno mira para un lado y al final, no, como si te vino, me acuerdo. Tenía gracia la foto, la verdad es que creo que después los sobrinos me dijeron que eran encantadores y que se conocían y que salían de trabajar hasta las narices. O sea, que eran salían los hostiados de la tarde del día de trabajo, ¿no? José Gómez, lo conocía. Bueno, en aquel año hay un traslado importante a la Virgencica de un barrio entero, un barrio con problemas. Decía, imaginaos esto parece Sudamérica en los años. Dice, ha dicho el señor alcalde que mañana todos se tienen que ir al polígono. Y ve a la señora con el apillo ahí expuesta, ¿no? Y el polígono, inmediatamente que sale esta señora, lo destroza. Es decir, pasa las máquinas, la sonadora y lo tumba para que no diera lugar a que trajeran a primos, sobrinos y amigos. Bueno, esto es una foto anecdótica que no la atención y tal. Mirad nosotros cómo se movió una grúa, que decir, un coche fatal, ¿no? Los departamentos 15 tíos, aquí no había piedad. Esto hoy día hubiera sido un poquito de raje, ¿no? Como que no sé decirte, ¿no? Como que era un rollo extraño, ¿no? Las curillas tiradas por esto, en fin, aquí había las procesiones, que esto se mantiene, se ha mantenido con esta clase que siempre han tenido estos señores y las cosas que no sé si se ven ahora, pero yo últimamente no voy a procesiones, pero los escapularios y eso, no sé si era esto, ¿no? Dios guarde Dios en nuestro Salvador y tal, era como de historias se pusieron en actividad los carnavales también, porque en aquella época no se veíamos señores de estos vestidos elegantemente haciéndole a un niño cortefiel, ¿no? Los niños jugaban en la calle, no había niños con móviles, esto era la realidad, es decir, todos iban con su pelota jugando en el cuarto real de Santo Domingo, en la puerta, en el centro de Granada. Y era del mundo, esto sigue igual, realmente sigue igual. La poda, esto era una poda que se hacía y venían unos tíos con unos sombreros y unos trajes de pana o de lo que fuerais por su hacha y se ponían a cortar. Esto no, Urban Sax, precisamente, el festival de tal, la paz del Albaicín y de los alrededores, era como de otro mundo, ¿no? Traje todo. Pero te das cuenta que todo el mundo iba elegante. Era cartones, vestida el suizo, como en su época, como todavía con vida. Los problemas de Almanjaya y de la circulación del barrio que no terminaban de cojar y nunca han terminado, que siguen los mismos problemas. Esto era en el centro, esto era por la calle Molina, ¿no? Esta señora que siempre la vi vendiendo. En fin, que hay mucho de esto. Y paro porque hay muchas personas que no ya es muy largo. El debate está en otra línea. Muchas gracias, Javier. Una foto encantadora, desde luego. Vamos a dejarle a Antonio que culmine su propuesta mágica y luego no sé si vamos a tener tiempo para coloquio porque se nos hace la nada. Gracias. No me quiero levantar de la mesa sin poner un punto de esperanza, porque yo creo que nunca hemos de renunciar. Nunca podemos renunciar a mejorar la vida de nuestros ciudadanos y la vida de nosotros mismos en la ciudad. Y me gusta mucho lo de Javier porque nos reconforta con el presente, casi nos reconcilia. Oye, pues viendo eso no estamos tan mal y algunas cosas se han hecho, indudablemente, yo lo he dicho también. Pero yo terminé, me interrumpió el
moderador me cortó bruscamente cuando había dicho que según los vecinos el Albaicín y la vida en el Albaicín era social y políticamente inaceptable, insoportable. Yo no, a estas alturas de mi vida, no me importa ya, no me interesa, no siento ninguna atracción por buscar responsabilidades, imputaciones. Esto la culpa la tiene siempre alguien, que no eres tú. Siempre. Yo creo que todos debemos asumir nuestra cuota de responsabilidad en donde estemos y cuando estemos y cuando nos haya tocado vivir. Y en ese sentido yo quería contestar una pregunta. ¿En qué dirección deberíamos caminar los granadinos para lograr una recuperación efectiva del Albaicín, una eficaz integración en la marcha de la ciudad y una mejora real de las condiciones de vida de sus habitantes? Esa pregunta yo no me quiero levantar de la mesa sin encararla modestamente, sin magia, sin pretensiones inútiles y estúpidas a estas alturas. Pero he dicho antes que sabemos lo que pasa, conocemos lo que pasa, sabemos que se han ido 20.000 habitantes de ese barrio y sabemos que han llegado por miles los turistas a ese barrio y sabemos que los pocos habitantes que quedan malviven y se van a marchar y sabemos que, como decía el director general de la UNESCO en aquella comida que ha citado Paco, si se van los habitantes, si no salva usted los habitantes, se muere el barrio, se muere, perdemos el Albaicín. No podemos permitirnos eso, no tenemos derecho a eso. Y por eso yo quiero dejar encima de la mesa 3 ideas, 3 nada más. Moderador es un folio y medio. Un folio y medio. 1. Granada está obligada a corregir graves y endémicos desequilibrios territoriales de Andalucía. Y lo pongo en primer lugar. Si Granada se queda en el lamento plañidero, en las complicidades políticas cobardes, en el victimismo paralizante, no salimos de esta situación. Granada tiene y necesita y puede tener cohesión social, concertación política, voz propia. Si tiene eso, podemos recuperar nuestra posición en Andalucía. Aquí se ha señalado y se ha dicho, lo ha dicho, creo que has sido tú, la posición de Granada en Andalucía es una posición distorsionada, es una posición nociva para los intereses de la ciudad. Granada está dominada todavía por un pasado histórico tremendo. Nunca hemos hecho valer, estoy poniendo un énfasis seguramente innecesario porque todos ustedes lo entienden, pero quiero hacerlo con énfasis. Granada tiene que hacer valer su indiscutible centralidad y protagonismo en la Alta Andalucía. Lo hemos perdido. O nos lo han quitado o lo hemos entregado. Me da igual. El hecho cierto es que Granada ha sufrido el desprecio reiterado y sistemático a su centralidad regional, insisto, en la Alta Andalucía. La funcionalidad territorial de Granada en la Alta Andalucía y su centralidad en relación con otras ciudades, Jaén, Córdoba, Málaga, es decir, esa centralidad de Granada yo creo que ha sido despreciada. Y lo que es peor, lo ha sido
porque su vida pública ha sido débil. La fragilidad de la vida pública en Granada ha agravado nuestros problemas. Por tanto, lo digo con mucha responsabilidad y sabiendo lo que digo, no prestemos tanta atención a nuestros supuestos agresores como a la debilidad propia. Si nosotros fuésemos capaces de cohesionarnos como sociedad, de entendernos políticamente, socialmente, culturalmente, si fuésemos capaces de superar las polémicas, el 2 y 2 de Federico, que en Granada nunca son 4, siempre son 2 y 2. Si lográramos sumar, nosotros recuperaríamos la centralidad en la Andalucía. Granada sigue siendo territorio de conquista. Lo tenemos en nuestro ADN. Siglos de dominación musulmana, dice Ayala, nuestro sociólogo de cabecera, dice que Granada siempre vive bajo el peso histórico de la persecución de un pasado fugitivo. Nuestro pasado nos atenaza. Voy a leer, Ayala dice: Granada es una ciudad muy triste, impregnada de singular melancolía, una ciudad frustrada, como si, ojo, el testimonio magnífico de su pasada grandeza se mantuviera en pie tan solo para hacerle rumiar sin tregua la humillación de haber venido a menos. La humillación, el desplazamiento de Granada, nos ha condenado a perder la fuerza necesaria para recuperar nuestro protagonismo. Nuestros problemas nunca son españoles, nuestros problemas nunca son andaluces, nuestros problemas siempre son granadinos. Mi convicción personal es que la situación del Albaicín tiene que alcanzar el rango de cuestión de Estado. Aquí tiene que implicarse España como país, Andalucía como comunidad autónoma y Granada y nosotros también. Pero ojo, este es un problema que atañe al Estado español, a España. Y ahí, querido moderador, hay un fondo para la protección del patrimonio cultural y cultural. Los Estados. El que es miembro de la Convención no es Granada, es España. Por tanto, es recuperar la centralidad. Según lo he puesto en primer lugar, con toda la intención del mundo. Sin eso, lo que voy a decir a partir de aquí no vale. Segundo, tenemos que clarificar colectivamente los fines y los objetivos que queremos. ¿Qué queremos para la Albaicín? Paco lo ha dicho. Planes tenemos, buenos además. Ahí están. Cojámoslo, clarifiquémoslo. Y tercera, lo voy a decir groseramente, hace falta dinero, mucho dinero. Aquí se ha dicho que la Alhambra no es un problema de conservación, se ha dicho aquí. La Alhambra está bien tratada, está bien conservada, hay dinero, tiene dinero, genera dinero. Les voy a poner otro ejemplo, otro pilar para Granada. Sierra Nevada. Sierra Nevada se estaba cayendo en los años 80. Cuando yo llegué a la alcaldía, que fue el 15 de noviembre del 79, antes de Navidad, yo llegué el 15 de noviembre, antes de Navidad me llamaron a Sierra Nevada para cerrar la estación de esquí. En mis primeros 15 días, aquello se caía y ha celebrado un campeonato del mundo.
y genera millones de productos. Es el 3% del interés del Producto Interior Bruto de Granada. Hay dinero, hubo dinero, pasó del sector privado a manos públicas. El presidente Escuredo aportó 3.000 millones de pesetas de entonces, en aquel momento, para levantar aquello. Después se han inyectado miles de millones. Todavía estamos pagando el campeonato del mundo. Hay dinero, y ahí está. En el Albaicín, ¿qué pasa? Aquí se ha dicho, cuesta dinero, no genera dinero, cuesta dinero. Hace falta dinero. Yo he defendido y defiendo la necesidad de un presupuesto específico con fuentes de financiación específicas para hacer frente a la situación que es excepcional, universal y extrema. La planificación sin financiación y sin concertación social es una pérdida de tiempo y es además un fraude. No más planes de urbanismo en el Albaicín, no más estudios de especialistas, no más. Los tenemos, lo ha dicho Paco Peña, lo ha dicho el moderador, los tenemos. Ejecutémoslos, mejorémoslos, pero ejecutémoslos con dinero. No me parecería, por tanto, un despropósito el establecimiento de un tratamiento presupuestario y fiscal singular para el Albaicín. En el ámbito regional, en el ámbito local, en el ámbito estatal. No me parecería una aberración postular y buscar y reivindicar eso. La participación de todas los horarios, las administraciones públicas. En el esfuerzo inversor del sector público es una condición indispensable para el futuro del barrio. No es cuestión de ideas, no es cuestión de imaginación, no es cuestión de sensibilidad estética. El mercado juega contra el barrio y es uno de los enemigos del barrio. Hay que sacar el Albaicín de la lógica del mercado, sea inmobiliario, sea cultural, sea turístico, sea paisajístico, y meterlo en el discurso del interés público. Es una emergencia pública. Yo no quiero ni me interesa buscar responsables. El Albaicín merece, si se me permite, el mismo trato que se ha dado a otras grandísimas, cuantiosas inversiones en Andalucía. Merece el mismo trato y hay que pedirlo, y para pedirlo hay que tener músculo, y para tener músculo hay que tener concertación, hay que tener vida pública. Presidente. Presidente no, moderador. Moderador, 3 líneas. Cuando Juan Santa Cruz presentó en la Diputación de Granada el folleto descriptivo del proyecto de la carretera de la Sierra, la mayor altura de Europa, que editó la Diputación de Granada en 1916, dijo: ¿se hará la obra? Presentó su proyecto de carretera a Sierra Nevada. ¿Se hará la obra? Y se contestó: de ti, lector, depende. Piensa tú en esta obra con empeño. No creas que es inútil porque acaso no te tocan sus beneficios. Quiere con entusiasmo. Esfuérzate en pensar que este trabajo y otros similares está acaso el resurgir de nuestras viejas glorias españolas. Fue el espíritu quien siempre movió nuestro brazo, dijo el ingeniero Santa Cruz, y empujó siempre nuestro corazón. Lucha, trabaja, desea.
ahí está la carretera de la Sierra. No sé si pensaba también en Albaicín, yo sí. Muchas gracias, Antonio. Bueno, me alegro. Paco y yo siempre hemos ido pidiendo dinero. Ya, no, yo también. Me alegro mucho de esa conclusión porque es justamente la postura que venimos manteniendo en este centro artístico desde, por lo menos desde que yo me fui al frente de esta vocalía de patrimonio, porque aquí tuvimos en el año 2019, creo recordar, o 2020, 2019, ¿no?, la presencia de César Jiménez Alcañiz, que fue el director del programa de regeneración del Centro Histórico de Valencia, una conferencia magnífica. Luego tuvimos una visita al propio Vasco, hablando sobre la regeneración de los centros urbanos en decadencia y aplicándolo en cierto modo a las posibilidades que tenía eso para ser aplicado aquí. Como dice Antonio, no hacen falta más planes, ni más papeles, ni más. Lo que hace falta es dinero, lo que hace falta es una buena programación estratégica a largo plazo de distintos sectores del barrio para poder poner en marcha, poder poner primero al nivel de cualquier otro barrio de la ciudad, que el nivel de servicios urbanísticos y sociales sea exactamente el mismo y con la misma distancia y con la misma pérdida de tiempo que en cualquier otro sector de la ciudad. Y de esa forma intentar recuperar la población que, insistimos, como he dicho antes al principio, la UNESCO tiene entre sus elementos dignos de ser protegidos, en uno de los primeros lugares se encuentra justamente la población, porque sin población no hay barrio, sin población no hay ciudad y sin población no hay vida. Le agradezco muchísimo su asistencia. No vamos a poder tener ningún minuto de coloquio con esto porque se nos ha hecho un poco tarde. Los 10 minutos de cada uno entre pausas dramáticas y el silencio dramático y divagaciones se nos ha ido un poco por el aire, pero la verdad es que yo considero que ha sido una jornada muy interesante porque hemos estado viendo la problemática del Albaicín desde distintas perspectivas a partir de esa conmemoración que decíamos al principio de que se cumplen 30 años de su inscripción en la lista de Patrimonio Mundial. Les animo a que los que no sean todavía socios del Centro Artístico se junten con nosotros para poder continuar con esta tarea de divulgación científica y cultural. Y muchísimas gracias de nuevo por su asistencia y por haber aguantado sin moverse ni uno solo de su asiento desde el minuto 1. Muchas gracias y hasta la próxima.